Sísifo, rey y fundador de Corinto, antes conocido como Éfira, era un hombre ambicioso y astuto. Asesinaba viajeros para aumentar su riqueza, era avaro y mentiroso, cualidades que lo llevarían más tarde al peor de los castigos. Según Homero, nunca es mencionado el motivo de tal, pero fuentes afirman que Zeus, dios supremo, padre de dioses y del Olimpo, decidió castigarlo por haber revelado el paradero de una ninfa raptada, Egina. Sísifo es llevado al Hades, el inframundo griego, homónimo del dios hermano de Zeus, donde es castigado a llevar una piedra enorme sobre una ladera empinada cuesta arriba, pero siempre justo antes de alcanzar la cima, ésta siempre rodaba hacia abajo. Este trabajo lo debía realizar una y otra vez, sin importar el paso del tiempo por toda la eternidad. Es el solo hecho de vivir para realizar una tarea, la cual no tendrá un sentido o un fin. Es el esfuerzo para el uno resultado. Por más que se intentase, la roca siempre volvería a rodar cuesta abajo, y así seguir. La ironía de estar vivo en el infierno, pero siendo la viva expresión de la muerte en vida. La vida sin sentido es lo que marca esta tragedia griega. Actuar sabiendo los resultados no va a cambiar nada. El día de hoy, fuera de lo habitual del canal, remontándonos a otro medio distinto al cine, estaremos viendo la historia de una leyenda de los videojuegos, sobre cómo un guerrero espartano se hizo su lugar entre los dioses, atormentado por visiones de una familia que él mismo asesinó. Las manos de la muerte no pudieron derrotarlo, las hermanas del destino no pudieron retenerlo. La leyenda, el fantasma de Esparta, Kratos, el hombre hecho Dios. Es así como nos remontamos a la antigua Esparta, tierra de fuertes guerreros, donde solo aquellos nacidos fuertes y sin deformaciones se les permitía vivir. De caso contrario, los bebés serían lanzados desde el monte Taigeto. Allí habitaba un fuerte niño, llamado Kratos, que combatía con su hermano Deimos. Ante la victoria, le dejó muy en claro que un espartano nunca da la espalda al suelo en combate, ni siquiera incluso ante la muerte. De pronto, todo se tornó en tragedia. Llovieron flechas y ambos niños no pudieron hacer nada. A la escena llegaron la diosa de la sabiduría, Atenea, junto a su hermano, el dios de la guerra, Ares. Estaban en busca del niño marcado de la profecía, una profecía que mencionaba que un guerrero marcado derrocaría a los dioses del Olimpo. Para su desgracia, Deimos tenía marcas de nacimiento que lo cubrían todo el cuerpo, a diferencia de Kratos que no. Fue así como ambos dioses olímpicos se llevaron al hermano de Kratos consigo, no sin antes Kratos defenderlo. Fue ahí cuando Ares marcó la persona que le significaría su destino, un golpe el cual le generó un corte en la ceja a Kratos. A menudo encontramos nuestro destino y los caminos que tomamos para evitarlo. Así Kratos creció en Esparta sin saber muy bien quiénes fueron los raptores de su hermano. Se formó como un gran guerrero, un general espartano, incluso formando una familia con su mujer Lisandra y su hija Calíope. A pesar de haber estado con muchas mujeres antes, Kratos le tenía aprecio a su esposa y la consideraba su amor verdadero. Numerosas batallas fueron libradas por Kratos y sus hombres espartanos, tan fuertes que no había ejército que se les comparase. Todo hasta su encuentro con el ejército bárbaro, un ejército tan superior que Kratos no tuvo otra alternativa que pedir ayuda a los dioses, específicamente a Ares. El general espartano entregaría su alma y servicio para tener la victoria en batalla. Fue en ese momento donde se le entregaría las espadas forjadas en el inframundo, imbuidas en fuego primordial, las espadas del caos. Serían fundidas en sus antebrazos con cadenas para formar su lazo con Ares, un paralelismo a su servidumbre. En ese momento, Ares se encargaría de acabar con el ejército bárbaro, y Kratos decapitaría a Alric, el rey bárbaro. Así comenzaría una etapa como campeón a Ares, tomando vidas inocentes en su nombre, siendo un peón más entre sus soldados y bestias. Fue así como una noche sería encomendado atacar una aldea para no dejar a nadie vivo. La única persona en la vida de Kratos que se oponía a su actuar era su misma mujer, Lisandra. A pesar de eso, el espartano actuaba sabiendo que su familia se encontraba a salvo en Esparta. Gran fue su sorpresa y horror al ver que entre toda la gente asesinada se encontraban su esposa e hija, un hecho el cual no se perdonaría ni a sí mismo ni al dios de la guerra.
El oráculo de aquella aldea, seguidora de la diosa Atenea, ya le había advertido de lo que iba a sucederle, pero Kratos hizo caso omiso. Por eso, al salir luego del asesinato de su esposa e hija, sería marcado para siempre con la ceniza de su familia en la piel, naciendo así el fantasma de Esparta, impregnando su piel con un blanco como la ceniza. Luego de esa noche, visiones de la muerte de su familia comenzarían a atormentar a Kratos. Preso de sus actos, nada podía satisfacerlo ni sanarlo. Es así como abandona su servidumbre a Ares, donde se desarrolla el juego Ascension, donde, sin nada de suma importancia, Kratos se deshace de su pacto con Ares, matando a las furias encargadas de que cumplan los tratos: Alecto, Meguera y Tisífone. Más adelante en su vida, Kratos buscó ayuda de parte de los dioses, para que lo ayudasen a librarle del tormento de las visiones de su peor pecado, al menos sirviéndole a los dioses del Olimpo y no a Ares, para encontrar perdón de su pasado. Así tiene lugar el primer juego de PSP de la saga, God of War Chains of Olympus, donde se relata parte de las grandes hazañas de Kratos sirviendo a los olímpicos. Al igual que God of War Ascension, Chains of Olympus no ofrece información relevante en la historia del espartano. Su único momento memorable en la aventura es cuando él decide renunciar a sus poderes para poder estar con su hija Calíope en los Campos Elíseos, el cielo de los griegos. Alegría que le duraría poco, porque tendría que nuevamente ser el fantasma de Esparta para detener a la mujer de Hades, Perséfone, mujer que amenazaba con destruir el pilar que sostenía el mundo, y con eso también se llevaría consigo los Campos Elíseos. Como siempre ha hecho Kratos, se lanza a matar a Perséfone, quien estaba aliada con el titán Atlas. El campeón olímpico se encargó de encadenarlo, obligándolo a sostener el mundo como hacía el pilar. Kratos, con ayuda de las magias y armas entregadas por los dioses, asesina a Perséfone, donde ella le menciona que su tormento no tendrá fin. Más tarde se encuentra con Atlas, donde el titán le menciona que las promesas de los dioses son vacías, cosa que Kratos responde que no le importa, solo quiere librarse de sus pecados. Así fue como 10 años pasaron al servicio de los dioses, todo sostenido por una promesa de librarse del tormento de la conciencia. Aquí toma lugar el primer God of War, con Kratos viajando por el mar Egeo con destino a Atenas, que se le encomendaría acabar con la Hidra. Allí recibiría ayuda del dios de los mares, Poseidón, para cumplir su cometido, y así lo hizo. Con su fuerza sobrehumana, Kratos pudo atravesar la boca de la Hidra con el mástil del barco. A pesar de 10 años de labor a los dioses, sus visiones del pasado no cesaron. Así Kratos confronta a Atenea para librarlo de su tormento. Ella le encomienda una tarea imposible para un mortal: matar a un dios. La diosa le pide a Kratos acabar con Ares, ya que el dios de la guerra está destruyendo Atenas. Aprovechando también a manera de venganza, Kratos acepta su último encargo. En su camino se encuentra con Medusa, gorgona con pelo formado por serpientes y una mirada que volvería a cualquier hombre en piedra. No fue problema para el fantasma de Esparta, que tomó su cabeza como otra arma de su arsenal. Kratos, adentrándose en la ciudad, debía encontrar al oráculo que le ayudaría en su camino. Ella le menciona que la única manera de matar a un dios sería con la caja de Pandora, que solo abierta otorgaría el poder para matar a un dios. El único problema es que la caja de Pandora se encontraba en el templo de Pandora, un templo amarrado a la espalda del titán Cronos, padre de Zeus, Poseidón y Hades, vagando como castigo por el desierto de las almas perdidas, consecuencia de la ya antigua guerra entre dioses y titanes. Haciéndose paso por la ciudad de Atenas, se encontraría con el sepulturero, un hombre que le advierte de su pronta muerte. Kratos lograría dar con el titán Cronos luego de haber superado retos y vagar por el desierto de las almas perdidas. Escalando su espalda por 3 días, pudo finalmente llegar a la entrada del templo. En ese mismo lugar lo recibiría un soldado no muerto, el primer hombre en haber entrado al templo de Pandora, llamado así el quemador de cuerpos. Fue castigado por los dioses para incinerar los cuerpos de aquellos que perecieran en su tarea de abrir la caja de Pandora. Así es como le advierte al espartano de los peligros que se le avecinan y de que pronto incinerará su cuerpo sin vida. Finalmente el fantasma de Esparta logra acceder al templo, lugar donde no permite retorno para aquellos que quisieran volver sin haber completado su misión. El destino de aquellos sería simplemente la muerte. Ayudado por los dioses y superando pruebas de lo más difíciles para cualquier mortal, Kratos va descubriendo poco a poco la historia del arquitecto Patos Verdes III, aquel hombre que sucumbió a la locura en su servicio a los dioses, utilizando los cráneos de sus hijos como llaves del santuario
incluso llegando al punto de asesinar a su esposa por una discusión, para luego suicidarse. La ambición y demanda de los dioses es grande, demasiado, incluso para un hombre que encomendaría su vida, su servidumbre a los dioses, tanto así para el arquitecto como para Kratos. Llegando ya a su última prueba del templo, Kratos encontraría una imagen que presagiaría su inminente futuro, un guerrero espartano en el monte Olimpo, desafiando de frente al rey del panteón griego, el padre de los dioses, Zeus. Finalmente, Kratos obtiene la tan ansiada caja de Pandora, la cual se encargaría de llevar afuera del templo. En ese mismo momento, y gracias a su ejército, Ares se percató de que Kratos finalmente pudo obtener entre sus manos la caja con el poder para matar un dios. Así que toma un pilar enorme y lo lanza directo a la espalda del titán al templo de Pandora. Sin tiempo de reaccionar, Kratos es atravesado por ese mismo pilar, donde moriría sin poder hacer mucho esfuerzo. Pero ni siquiera la muerte supone un fin para nuestro guerrero espartano. Así es como Kratos desciende al inframundo, el Hades, suponiendo otra prueba más para cumplir su encargo a los dioses y cumplir su venganza. Habiendo matado gran parte del ejército de Hades y superado las pruebas, donde el inframundo no era muy distinto del templo de Pandora, Kratos descubre que hay una cuerda que subiéndola la lleva al mundo de la superficie. Es ahí que se da con el ermitaño, el sepulturero, aquel persona que cavando la tumba del espartano logró salvarlo del Hades. Ya en Atenas, Kratos está decidido a matar a Ares. Lo encuentra ahí mismo burlándose de los dioses con la caja de Pandora en mano, pero no contaba que en su travesía el fantasma de Esparta, que él mismo formó, se volvería un hombre más experimentado en su contra. Kratos lanza un rayo que Zeus le otorgó como poder para romper las cadenas que sostenían la caja en las manos de Ares. Así fue como luego de 1000 años, la caja de Pandora que albergaba el poder para matar un dios sería abierta por Kratos. Con aquel poder, el fantasma de Esparta aumentaría de tamaño para estar a la altura de Ares, donde tendrían la batalla que definiría quién era el guerrero perfecto. Sin embargo, Ares enviaría a Kratos a otra dimensión, un lugar donde pudiera atormentarlo con aquella noche que provocaría sus visiones. Allí Kratos debería defender a su familia, su mujer Lisandra y su hija Calíope, de las copias malignas de él de parte de Ares. Una paradoja de evitar algo que él mismo causó. Incluso, habiendo defendido a su familia, Kratos vería cómo Ares tomaría el control de las espadas del caos, arrancándola de sus brazos para finalmente volver a asesinar a su familia. Vencido y atormentado, Kratos de rodillas esperaría su muerte por Ares. Pero antes de poder dar la estocada final, el espartano vería una espada que él mismo había cruzado como puente. Esquiva el ataque del dios de la guerra y toma por sus manos la espada dorada. En ese mismo momento, se planteó un pulso por quién era más poderoso y fuerte. Es así como Kratos venció a Ares, donde él se desploma de rodillas, reclamándole que fue él mismo el dios de la guerra quien lo salvó de aquella batalla donde Kratos le vendió su vida. Ares simplemente le rogó que quería formar un gran guerrero. You succeeded. Habiendo cumplido la encomienda de los dioses, Kratos habla con Atenea exigiéndole que se le libere de las pesadillas de su familia. La diosa de la sabiduría, apenada por la muerte de su hermano Ares, solo le puede perdonar los pecados cometidos en un pasado por parte de los dioses, porque aquel acto que lo convirtió en el fantasma de Esparta y volvió su piel de color ceniza, sería inolvidable para su tormento. Vencido, a pesar de haber hecho lo que ningún mortal pudo, matar a un dios, Kratos se dirige al monte más alto de toda Grecia para enfrentarse a su destino final. Los dioses lo han abandonado. Ya no queda esperanza. The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. Y Kratos se lanzó, esperando morir con la caída. Pero, al caer al agua, el fantasma de Esparta sería elevado hasta el mismo monte por parte de Atenea. Ella le menciona que sus hazañas no serían menospreciadas y que todavía quedaba vacante el puesto del dios de la guerra, razón suficiente para que no muriera. En ese momento, se le fueron entregadas las espadas de Atenea, similares a las del caos, pero doradas. Ahí se le abriría la entrada al monte Olimpo, donde lo esperaría su trono, lugar
donde finalmente encontraría descanso luego de realizar lo imposible. Es así como el hombre, la leyenda, Kratos, se volvió el dios de la guerra. Dando comienzo al último juego de la PlayStation Portable, en God of War, Ghost of Sparta, a pesar de seguir sufriendo de las visiones de su pasado, Kratos se posiciona como el dios de la guerra. Un día, él tuvo visiones de su pasado, relacionadas con su madre y hermano. En contra del consejo de dioses y de Atenea, el nuevo dios de la guerra emprende viaje hacia la Atlántida, tierra del dios de los mares Poseidón. Llegando a la ciudad, Kratos se encuentra con su madre, Calisto, mujer que le revela la identidad de su padre a Kratos, pero él solo escucha sonidos débiles. En ese mismo instante, su madre se transformó en un horrible monstruo, condenado a no revelar la identidad de su padre. Así Kratos tuvo que batallar con su misma madre, asesinándola, donde en sus últimos momentos ella le pide que encuentre a su hermano perdido Deimos, aquel guerrero tomado como marcado por error. Haciéndose paso por la ciudad perdida de la Atlántida, Kratos provoca la erupción de un volcán que provocó el hundimiento de la misma. A él no le importaban los asuntos de los dioses, motivo por lo que tendría conflicto con Poseidón. En su camino, Kratos llega a su tierra natal, Esparta, donde atestigua cómo derriban una estatua de Ares. En un templo de Esparta, Kratos comprende que su hermano se encuentra en el dominio de la muerte, reino del dios Tánatos. Reino que incluso los mismos olímpicos se evitaban. Matando a la hija de Tánatos en su camino, el espartano llega a los dominios de la muerte, lugar lúgubre, dominado por la ausencia de vida. Ahí encuentra aprisionado a su hermano, Deimos, donde lo libera. Él no olvidó aquel día que los dioses lo raptaron. Como a sus ojos, Kratos, su hermano lo abandonó y nunca fue por él. El dios de la guerra se deja vencer por su hermano, sin intenciones de hacerle daño. Ya con Kratos caído, Tánatos, el dios de la muerte, se encarga de capturar a Deimos y llevárselo consigo. Es ahí cuando el fantasma de Esparta decide no perder nuevamente a su hermano. Estando casi al punto de morir, Kratos salva a Deimos, hallando la reconciliación entre hermanos, otorgándole las armas de Esparta, su lanza y escudo. Ahí mismo se enfrentan a Tánatos, donde se convierte en una bestia gigante, tan poderoso que acabó aplastando a Deimos, quitándole la vida. Grave error. Eso solo desató la furia del dios de la guerra, el cual hizo parecer a Tánatos como un débil enemigo más. Con el deceso del dios de la muerte, solo quedaba a Kratos ser la misma muerte. Así, un hijo presencia la tumba de su madre y lleva en brazos a su hermano a su tumba. Kratos se cuestiona a sí mismo con todo lo vivido, en qué se ha convertido. Ahí mismo el sepulturero le menciona que se volvió la muerte, el destructor de mundos. Pronto se le aparece a Atenea para brindarle poderes divinos, ya que se había despojado de su parte mortal a morir su hermano. Eso solo enfureció más a Kratos. No comprendía cómo los dioses podían ser tan indiferentes a su sufrimiento, que incluso ellos mismos causaron. The gods will pay for this. En ese instante, el sepulturero indica que solo falta uno, señalando a la tumba preparada para Kratos. Cuando a un hombre le quitas todo lo que tiene, solo le queda su voluntad, el sentimiento, la furia. Pero la esperanza es lo único que tiene aquel hombre el cual lo perdió todo. El comienzo del fin. Así inicia God of War 2, con Kratos en su trono, con una actitud de desprecio hacia los dioses. A pesar de haber prácticamente entregado su vida al labor de ellos, estos solo habían traicionado su confianza a pesar de los años a su servicio. Es allí que el destructor de Grecia, como un paralelismo a Ares en Atenas en el primer juego, Kratos se dirige a Rodas para terminar lo que sus seguidores, lo que el ejército espartano, comenzó. Incluso siendo más cruel y despiadado que el anterior dios de la guerra, con Atenea queriendo detener a Kratos para que termine con la destrucción. Pero Kratos no le da mayor importancia y se lanza directo hacia Rodas. Allí, con los poderes divinos, como gigante, se encarga de destruir la ciudad, pero de pronto se le presenta un águila, que le roba los poderes al ponerse a su hombro. Y este poder es entregado a una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas. Y así, el dios de la guerra, poco a poco, va disminuyendo su tamaño, creyendo que todo esto era obra de Atenea. El fantasma de Esparta se abre pasos por la ciudad de Rodas,
matando decenas de soldados, todo para pronto enfrentarse al coloso. Y en ese momento, una voz resuena desde el cielo. El mismísimo padre del Olimpo, Zeus, decide ayudar a Kratos para vencer al coloso de Rodas, otorgándole la espada del Olimpo, el arma más poderosa de todas. Kratos se pregunta por qué, a pesar de todo lo sucedido, por qué el rey del Olimpo decide ayudarlo ahora. Y ahí, el fantasma de Esparta se dirige directo a acabar con la estatua en honor al dios Helios. Pero usar la espada tenía un alto costo: otorgar sus poderes divinos a la misma. Este era el arma que había acabado la gran guerra, la titanomaquia, dioses contra titanes, donde el arma más poderosa de todas supuso el fin del conflicto, con la predominancia de los dioses sobre la tierra y cada uno de sus reinos. Kratos finalmente, con ayuda de la espada, logra destruir al coloso, poniéndole fin a todo núcleo de su poder. Es en ese momento donde decide hacerle frente a los dioses, reclamarles que para él ellos no son nadie. Por su exceso de confianza, Kratos es aplastado por la mano del coloso de Rodas. En ese instante, pierde la ansiada espada del Olimpo de sus manos. Tan ansiada que el águila que previamente había robado sus poderes y que el dios de la guerra había confundido con Atenea, se revela como Zeus. Es en ese momento, el dios del trueno enfrenta a Kratos, de manera cobarde, haciendo uso de la espada, con el guerrero espartano moribundo. Incluso en sus últimos momentos, Kratos decide hacerle frente al rey del Olimpo. En sus ojos, es otra escoria más de los dioses. Zeus no lo duda y decide atravesar el abdomen de Kratos con la espada del Olimpo, terminando con su vida. A pesar de estar muriendo, el fantasma de Esparta le llamaría inútil a Zeus y a los dioses. El padre de los dioses le demostraría que ahí mismo asesinaría a todo su ejército y seguidores espartanos. Kratos, en sus últimas palabras, le menciona que va a pagar por eso. Las manos de la muerte toman lo que una vez fue suyo, el cuerpo de Kratos, hombre que ya había estado previamente en los dominios de la muerte y el Hades. Te pide morir 500 veces. Una voz se le presenta al fantasma de Esparta. Gaia, la titánide representante de la tierra, se comunica con él a través de la magia. Ella le exige que debe ir a tener una audiencia con las hermanas del destino, las 3 hermanas encargadas de controlar el destino de cada ser en el mundo, de controlar el tiempo. Ellas 3 se encontraban en la isla de la creación. Solamente podría vengarse de Zeus con la espada del Olimpo, y debía usar el poder de las hermanas a su favor para lograr la victoria de los titanes en la gran guerra. Pero deshacerse del fantasma de Esparta no sería tan fácil. Con ayuda de Gaia, Kratos logra curar su herida del abdomen, formando una cicatriz para abrirse paso sobre las manos de la muerte. Es en ese momento que llega Rodas nuevamente, exigiéndole al último espartano sobreviviente que regrese a Esparta y se prepare para la batalla. Allí mismo se le presenta, con la ayuda de Gaia, Pegaso, caballo alado, para dirigirse a la isla de la creación. Primero Kratos hace una parada sobre la cueva de Tifón, donde su caballo alado es atrapado en sus manos. Ahí Kratos encuentra a Prometeo, el titán de cuerpo de humano, quien fue encadenado por Zeus por haberle entregado el fuego y su dominio a los hombres. Sería castigado de manera que todos los días un águila comería su hígado, pero como este era inmortal, se le regeneraría cada noche, haciendo así su sufrimiento eterno. Este titán, al igual que Kratos, sufre por los dioses. Prometeo simboliza la humanización, civilización y el progreso en su mito. A pesar de esto, Kratos acaba con su sufrimiento de manera despiadada, quemándolo vivo. También en parte, simbolizando cómo el fantasma de Esparta cada vez fue perdiendo más su humanidad. Es ahí cuando el guerrero espartano recibe el don de los titanes, ahora poseyendo la furia de los titanes de sus cenizas. Gracias a este poder, Kratos es capaz de liberar a Pegaso de las manos del titán Tifón. Llegando a la isla de la creación, donde lo esperaban las hermanas del destino, Kratos se abre paso resolviendo pruebas y desafíos, enfrentándose primero a Teseo, semidios, hijo del dios Poseidón, el mismo asesino del Minotauro del laberinto de Creta. Queriéndole impedir el paso al fantasma de Esparta para tener una audiencia con las hermanas, Kratos es imparable al acabar con la vida del héroe fundador de Atenas. Más adelante de su travesía, y por obra de las hermanas del destino, Kratos se encuentra con su primer gran enemigo resucitado, el rey bárbaro Alric. A pesar de Kratos haberle quitado la cabeza ante casi perder la vida ante él, pero haciéndose poderoso al entregarle la vida a Ares, el rey bárbaro le jura venganza al mismo. En ese momento comienza un nuevo combate para el espartano, donde otra vez demostró su valía
siendo superior a su rival. Ya parece lejano aquel pasado donde se encontraba ante la muerte frente al rey bárbaro. Más adelante, por la isla de la creación, en el pantano de los olvidados, se encuentran los argonautas, héroes y guerreros guiados por Jasón, para buscar el vellocino de oro. En este juego, representado como brazalete que cubre por completo el brazo. En los mitos, representado por la piel de un carnero. Ahí Kratos se enfrenta a un cerbero que había devorado a Jasón. Es por eso que el antiguo dios de la guerra se encarga de quitarle él mismo el vellocino de la misma garganta del monstruo, acabando con su vida. Más adelante en su viaje, Kratos se enfrenta a Euríale, la gorgona hermana de Medusa. Ahora con el vellocino, la mirada de las gorgonas no le supone un reto a Kratos. Luego, el fantasma de Esparta se encontró con Perseo, quien originalmente en los mitos había asesinado a Medusa. Como muchos de los que ya se enfrentó Kratos, Perseo buscaba una audiencia con las hermanas del destino, y fue así como se enfrentó al fantasma de Esparta. Otra vida más que tomó Kratos en sus manos. El antiguo dios de la guerra, a pesar de no poseer los poderes divinos, es suficientemente fuerte para matar a quien se anteponga. Así Kratos llega al gran abismo, donde se cruza en su camino con Ícaro, hijo de Dédalo, el arquitecto, padre que le había hecho sus características alas. Ícaro era aquel personaje mitológico que simbolizaba la rebeldía, la juventud, la arrogancia y la curiosidad. En ese momento, él menospreció a Kratos, y así comenzaron un combate caída libre al abismo. No fue problema para el dios caído arrancarle de la piel las preciadas alas. Allí, en lo profundo del vacío, Kratos se encuentra con el titán Atlas, encadenado por él mismo, castigado a sostener el mundo sobre sus hombros. Viejos recuerdos brotan del titán, pues fue el mismo Kratos quien lo obligó a portar la tierra por la eternidad. El mismo guerrero espartano le menciona que ya no trabaja para los olímpicos. Más bien, se encuentra en una travesía para cumplir su venganza y asesinar a Zeus. Atlas comprende que Kratos es un aliado de los titanes, por lo que lo ayuda a llegar al palacio de los hados, cada vez más cercano a las hermanas. Ahí dentro, el fantasma de Esparta se enfrenta a las más duras pruebas, viajando y parando el tiempo, sacrificando traductores para leer escritos imposibles de comprender para el mismísimo antiguo dios de la guerra. En medio de las pruebas, Kratos se encarga de resucitar al Fénix, ave que le serviría para llegar al templo de las hermanas. Pero antes de eso, sin tener mucha visión por la iluminación, Kratos se enfrenta a un guerrero que lo desafía. No es rival para el fantasma de Esparta. Ahí mismo, rompe un vidrio junto a su atacante. En ese momento, descubre que no era ningún enemigo, sino que resultaba ser el último espartano. Fiel a Kratos, el último espartano siguió las órdenes del dios caído para volver a Esparta y prepararse para la guerra. Pero no sirvió de nada, pues Zeus, en un intento de quitarle todo a Kratos, destruyó toda Esparta. Es por eso que su último soldado, tristemente había sido asesinado por el mismo fantasma de Esparta. Ahí mismo, Kratos entra en cólera. A pesar de odiar a los dioses, nunca había llegado a un punto como este. Llama a Zeus cobarde, lo insulta y le exige que baje a pelear con él. Mientras maldecía al rey del Olimpo, en su espalda emerge la bestia de los mares, el Kraken. Kratos decide no pelear. Ya está harto de los dioses y sus injusticias. En ese momento de rabia, el fantasma de Esparta cierra los ojos y ve cómo su ciudad es destruida. Ahí se presenta Gaia, en el cuerpo de su mujer, Lisandra, donde le menciona que incluso en la muerte, los dioses no terminarían con el tormento de Kratos. Hades se encargaría de él luego de fallecer. Es por eso que lo carga de un nuevo poder para vengarse, fortaleciéndose de la furia de los titanes. Con la ayuda del cuerpo del último espartano y la nueva furia de los titanes, Kratos empala al Kraken con un puente, asesinándolo. Así, en su camino, el dios caído monta el ave Fénix dirigiéndose al templo de las hermanas del destino. Luego de un rompecabezas, Kratos se encuentra con Laquesis, la hermana del medio encargada de decidir el futuro de las personas, y comienza una disputa por quién decidiría su destino. Al combate se suma la Atropos, hermana mayor que decidía cuándo morirían los mortales, cortando su hilo de vida. Incluso los dioses eran incapaces de salvar a aquellos mortales, las cuales las hermanas del destino habían decidido su muerte. Incluso viajando al momento de su pelea con Ares, Kratos se encarga de acabar con las dos hermanas, encerrándolas en el pasado, rompiendo un espejo. Más adelante, el dios caído se encuentra con murales que parecían hablar del pasado y de presagiar al futuro. Un alma solitaria
observa el desastre que lo rodea. 3 viajeros se dirigen a un destino desconocido. Este último mural y mensaje que se tuvo sobre cómo terminar la saga God of War. Al igual que en la realidad, la caída del politeísmo, es decir, la creencia en más de un dios, como la mitología griega, supuso la llegada de otras religiones, en este caso específicamente del cristianismo. Los 3 viajeros representan a los Reyes Magos, guiados por la estrella de Belén, para presenciar el nacimiento de Jesucristo. En este posible final, se había ideado que Kratos representara el fin de la mitología griega, convirtiéndose él mismo en la muerte, el destructor de mundos. Más adelante, por el Palacio de los Hados, Kratos se enfrenta a un ejército completo de bestias, venciéndolas a todas para encontrarse con la última hermana, la más joven, Cloto, aquella que se encargaba de hilar el destino de cada mortal. Como es costumbre, no es rival para el fantasma de Esparta. Muere siendo asesinada, atravesada por un hacha en su cabeza. Es ahí donde Kratos tiene poder sobre los hilos del destino. Así es como decide volver en el tiempo, al momento en que Zeus decidió traicionarlo y asesinarlo en Rodas. Volviendo al momento de su muerte, Zeus se sorprende a ver a Kratos, asumiendo que asesinó a las hermanas del destino. Ahí mismo, ambos vuelan hacia una arena de combate, la cumbre del sacrificio, forcejeando por la espada del Olimpo. Esta vez, la pelea es reñida, y a pesar de tener la espada del Olimpo en sus manos, no es fácil para Kratos. Es por eso que decide rendirse ante Zeus. Le entrega la espada del Olimpo y se arrodilla de espaldas para acabar su vida, donde no tendría fin su tormento. Grave error de Zeus confiarse y creer que Kratos se rendiría tan fácil. Por eso Kratos repele el ataque con el vellocino de oro y se encarga de humillar a Zeus y robarle la espada del Olimpo para atravesarlo de la misma manera que el rey del Olimpo lo había hecho de manera cobarde. A la batalla se suma Atenea. Ella busca que Kratos no asesine a Zeus. Es por eso que al momento de dar la estocada final, Atenea se interpone entre Zeus y Kratos para ser asesinada por el fantasma de Esparta. Kratos se arrepiente de lo hecho. No puede creer que ha asesinado a Atenea, la diosa que había estado con él desde el primer momento de servir a los dioses. Zeus escapa cobardemente y en ese instante, la diosa de la sabiduría le revela un secreto a Kratos. Su padre no era otro que Zeus. Ella le exige que no lo asesine porque su muerte supondría la muerte de todo el Olimpo. Kratos en su furia dice que entonces todo el Olimpo caerá. Por su culpa, solo ha sufrido. Incluso el mismo Olimpo fue el que en definitiva llevó a Kratos a matar a Atenea. En palabras de la diosa, ningún hijo debería de destruir a su padre. Así como Cronos intentó con Zeus, y así como Zeus intentó salvarse de la profecía del guerrero marcado. Así lo tenían dispuesto las hermanas del destino, pero ellas ahora están muertas. Atenea, en sus últimas palabras, le dice que todos los dioses del Olimpo defenderán a Zeus, porque él es el mismo Olimpo. If all on Olympus would deny me my vengeance, then all on Olympus will die. I have lived in the shadow of the gods for long enough. The time of the gods has come to an end. Así, con el poder de viajar en el tiempo, Kratos vuelve a la Gran Guerra, la Titanomaquia. Se encuentra con Gaia y le menciona que juntos se encargarán de los significantes dioses, pero en su tiempo. Así el fantasma de Esparta trae a todos los titanes al presente para comenzar una guerra contra el Olimpo. Mientras tanto, Zeus, temeroso, decide reunir a todos los olímpicos para dejar sus diferencias atrás y acabar con la plaga. Pero demasiado tarde. Zeus, your son has returned! I bring the destruction of Olympus! El fin comienza. En el inicio solo había caos. Los dioses habían traído prosperidad y orden sobre la tierra, sobre la humanidad. Pero al final, In the end, there will be only chaos. ya remontándonos al inicio de God of War 3, Kratos se encuentra escalando el monte Olimpo sobre Gaia, acompañado del resto de titanes. En ese momento, Poseidón es quien decide tomar la primera baja de los titanes. En los mares, él es fuerte, por lo que junto a sus hipocampos, caballos marinos, decide enfrentarse a Kratos. A true warrior does not hide, Poseidon!
Leave the sea and face me! Combatiendo con Poseidón en un territorio desfavorable, Kratos se encarga de debilitarlo, para finalmente, con ayuda de Gaia, encargarse de quitarlo de su refuerzo con los hipocampos y agua. Ya débil el dios de los mares, le dice que sin importar cuántos dioses caigan ante él, siempre habrá alguien que se oponga a Kratos. Es por eso que responde, ellos caerán también. Death of Olympus means the death of us all. Then prepare for your death, Poseidon. Así Kratos se deshizo del dios de los mares, metiéndole los dedos en los ojos y quebrándole el cuello. Así el cuerpo del dios cae al mar, trayendo consigo la subida del nivel del mar, acabando con miles de vidas inocentes. La muerte de los dioses acarreaban desastres naturales. Así nuevamente sube con Gaia a la cumbre del monte Olimpo, donde se encuentra con su padre, Zeus. The hands of death could not defeat me. The sisters of fate could not hold me. And you will not see the end of this day. I will have my revenge! Él tendrá su venganza. En un arrebato de furia, Zeus le lanza un rayo a Kratos, afectándole a Gaia también. Sin poder escalar, Gaia le menciona a Kratos que simplemente fue un peón para los titanes y que no lo salvará de la caída. Ahí Kratos sufre una caída libre al río Estigia, donde pierde todos sus poderes acumulados por culpa de las almas. Débil, como al inicio de todos los juegos, maldice a Zeus de que el Hades nunca pudo retenerlo. Ahí mismo se encuentra con el espíritu de Atenea. Ella había ascendido a un plano astral a sacrificarse por Zeus. Ella le menciona que le ayudará en su venganza contra Zeus. Kratos no logra comprender por qué, a pesar de sacrificarse por el dios del trueno, ahora decide ayudarlo en matarlo. La antigua diosa le explica que ahora ve cosas donde antes no. Es por eso que le entrega unas nuevas armas, las espadas del exilio. Además, en sus palabras, Kratos deberá apagar la llama del Olimpo, otra vez, en su busca de elementos de ayuda en su viaje, como lo fue en su momento la caja de Pandora o el poder de las hermanas del destino. El fantasma de Esparta continúa su viaje aún con dudas sobre Atenea. Más adelante se topa con el dios herrero Hefesto, quien le dice que la llama del Olimpo mataría a mortal y dios por igual. En su camino adentrándose al palacio de Hades, Kratos, habiendo obtenido la espada del Olimpo, se deshace de dos cerberos. Ya adentrado del palacio, logra, mediante un rompecabezas, destruir una estatua de Hades gracias al ataúd de su amada Perséfone, asesinada por Kratos en Chains of Olympus. Ya dentro de la estatua, Hades le recuerda todo el sufrimiento que le hizo causar el fantasma de Esparta, la muerte de su sobrina Atenea, la muerte de su hermano Poseidón y la muerte de su amada Perséfone. Sin haber logrado obtener su alma, Kratos se encarga de mutilar a Hades poco a poco y de apoderarse de sus guerras. Es así como Kratos absorbe el alma del dios del inframundo, causando así el descontrol total de las almas por el mundo. Con el alma de Hades, Kratos no tendría problemas al nadar junto a las almas. Luego, se encuentra nuevamente con Hefesto, que le menciona que todo cambió cuando Kratos mató a Ares. Zeus, en su furia en el Olimpo, tomaría a Pandora de las manos de su padre, Hefesto. Es por esto que el dios herrero le pide a Kratos que la recupere por él, pero no está en sus planes. Él le menciona que lo comprenda, porque Kratos fue padre también una vez. El fantasma de Esparta viaja a la ciudad de Olimpia, donde se encuentra con el dios Helios, dios del sol, volando con su carro en llamas. En su trayecto, Kratos se encuentra con Gaia, quien le pide ayuda para subir al monte. Sin dudarlo, Kratos vuelve a utilizar las mismas palabras de la Titánide. Esa es su venganza, no la suya. Y con el filo de la espada del Olimpo, se encarga de deshacerse de Gaia junto a su mano. Abriéndose paso por Olimpia, Kratos vence a la quimera y debilita a Helios con una ballesta para ser aplastado por el titán Perses. Pronto el fantasma de Esparta se dirige a rematar al dios del sol. Una vez ambos enfrentados y Helios débil en el suelo, le recuerda la deuda que tiene con él desde Chains of Olympus, que podría recompensárselo si es que lo salva. Es por eso que Kratos le exige saber dónde se encuentra la llama del Olimpo. Helios le dice que debe imbuirse en ella, pero como bien le dijo Hefesto, ningún mortal o dios sobreviviría a eso. Es por eso que en sus mentiras, Helios es asesinado por Kratos, arrancándole la cabeza, lo cual infunde a la tierra en una plena oscuridad. Con ayuda de la cabeza de Helios y con las alas de Ícaro, Kratos vuela por las cadenas del equilibrio,
donde se deshace de Perses. Habiendo llegado a unas cavernas y acabando con oleadas de enemigos, el dios caído se encuentra con Hermes, dios mensajero griego, quien lo insulta y se burla de él por haber asesinado a su familia. Hermes escapa, y antes de empezar una confrontación, Kratos encuentra la caja de Pandora, resguardada por la llama del Olimpo. Es por eso que se le aparece a Atenea, todo para decirle que debe encontrar a Pandora para apagar la llama. Así se le presenta a Hermes, quien con ventaja de velocidad comienza una persecución escapando de Kratos. Con la ayuda de una catapulta, Kratos logra debilitar a Hermes, tanto que se encarga de finalizarlo de la forma más brutal, deshaciéndose de aquello que le daba ventaja sobre él. A pesar del dios decirle que no tiene honor, Kratos decide mutilarle las piernas, quitándole sus botas, dejando un rastro de sangre a su paso. Su muerte solo causó la dispersión de una plaga por todo el mundo, cosa que a Kratos no le importó lo más mínimo. Con ayuda de las botas, Kratos logra superar pruebas que lo llevaron a un coliseo, donde se encontraría a Hera, diosa del matrimonio, fidelidad y representación de la mujer ideal, aunque en God of War representa la que en los mitos sería Demeter, la diosa de la agricultura. Kratos le dice que busca a Pandora, por lo que Hera no le permite que la encuentre y llama a su hermanastro, Hércules, héroe y semidios que se queja ante Kratos sobre ser el favorito de Zeus, el asesino de dioses. Era convertido en el dios de la guerra, mientras que él solo cumplía tareas y encargos. Kratos le comenta que Zeus no tiene favoritos. Es por eso que comienza un combate entre hermanos, incluso teniendo un ejército a su mando y con los cestus de Nemea, provenientes del león de Nemea que venció a Hércules. Su hermano no es rival para Kratos. Otra vez, lograría demostrar la valía espartana. Él sería superior a pesar de la diferencia de altura. En el medio del combate, Hércules se descuida y Kratos le roba ambos cestus. Es por eso que no tiene piedad sobre su hermano. Furioso, Kratos acaba con su vida, desfigurándole la cara a un temeroso Hércules. Más adelante, el fantasma de Esparta llega a la cámara de Poseidón, donde Kratos se deshace de la princesa del dios de los mares para poder seguir en su camino. Así, se encuentra con una llama, con la cual se comunica con la joven Pandora, para más tarde ser raptada por Zeus. Kratos furioso, se dirige a donde está la joven. Pronto, llega a los aposentos de la diosa del amor, Afrodita, con la cual da la opción de tener relaciones con ella o no. Sea la decisión que tome, ella se decepciona al ver cómo Kratos solo está ahí para cumplir su venganza y no por ella. Luego Kratos viaja a ver a Hefesto, quien le dice que debe encontrar la piedra de Ónfalos, que se encontraba en el Tártaro, para ayudarlo en su camino. Esta era la piedra que Rea le había dado a Cronos en lugar de su hijo Zeus para que la ingiriese. Así como Cronos fue el titán que había ingerido la piedra, Kratos se encuentra con él vagando por el Tártaro, otro enemigo para el fantasma de Esparta, su abuelo confiado. Como último recurso, Cronos ingiere a Kratos para deshacerse de él, pero dentro de su cuerpo y con la espada del Olimpo, Kratos se encarga de cortarle todo el abdomen al titán, obteniendo así la piedra de Ónfalos. Llegando a su frente, el dios caído se encarga de dar el golpe final para acabar con la vida del titán, el cual una vez Kratos estuvo en el templo que cargaba en su espalda. Siguiendo su camino, Kratos se enfurece con Hefesto. Lo había traicionado para que Cronos acabara con su vida. Sin mucho que decir, el dios herrero le dice que sabría que podría con él. Es por eso que le fabrica un arma con la piedra de Ónfalos. Mientras el fantasma de Esparta se encontraba de espaldas, y a su vez para defender a su hija, Hefesto trata de asesinar a Kratos electrocutándolo. Pero el antiguo dios es demasiado poderoso para él, que deseaba poder ver una última vez a su hija. Con la piedra de Ónfalos, Kratos pudo obtener el látigo de Némesis, fabricado por el dios, ya muerto, Hefesto. Más adelante, Kratos se dirige a los jardines del Olimpo, donde se encuentra a Hera y donde resuelve acertijo de perspectiva. Kratos acaba con la vida de la diosa y toda la flora al Hera insultar a Pandora. Cada vez más cerca de la joven, el fantasma de Esparta vuelve a las cavernas, específicamente al laberinto. Luego de haber acabado con el escorpión gigante que protegía las cavernas, es en ese lugar donde encuentra al autor del laberinto, Dédalo, el arquitecto, padre de Ícaro. Hombre que al igual que Patos Verdes III, con el templo de Pandora e incluso Kratos en su pasado, dedicaron su vida al labor de los dioses. Dédalo confundió a Kratos por su hijo, pero el fantasma de Esparta se reveló como tal y de manera fría
le menciona que su hijo está muerto, sin mencionarle que él mismo lo había asesinado en el anterior juego. Consumido en su tristeza y siendo su único objetivo ver a su hijo, Dédalo sufre el aprisionamiento de los dioses entre cadenas. Adentrándose en el corazón del laberinto y habiendo superado pruebas, Kratos logra dar con el paradero de Pandora, una niña que lo esperaba con ansias, encarcelada por Zeus. Juntos en su camino, Pandora le menciona a Kratos que los dioses la llamaron monstruo. Ella supo que se encontraba el miedo en esas palabras, incluso miedo al propio Kratos. A medida que el temor de los dioses aumentaba, Pandora lo reemplazaba con esperanza. En palabras de Kratos, la esperanza es para los débiles. Hope is what makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. Esas palabras de ella nunca serían olvidadas por el espartano. Con hordas de enemigos por delante, resguardando la última sección del laberinto, Kratos logra deshacerse de todos y lograr salir. Es en ese momento cuando su camino se cruza con el espectro de Atenea. El dios caído decide tomar la decisión de romper la cadena que sostenía el laberinto y que no le permitía avanzar, por lo que vuelve a bajar al inframundo para destruir los 3 jueces, estatuas de piedra que se encargaban de proteger la cadena. Una vez rotas por él, Kratos decide volver con Pandora para más tarde ir donde se encuentra la llama del Olimpo. Allí, Kratos decide subir el laberinto accionando una palanca, destruyendo todo a su paso. Desde los escombros, Pandora logra salir para acercarse a la llama. Es en ese instante que Kratos comprende que Pandora debe sacrificarse para acabar con la llama que resguardaba la caja de Pandora. Kratos la toma del brazo y no le permite sacrificarse. Le dice que encontrará otra forma de vencer a Zeus. Ella la hace acordar a su hija Calíope, asesinada por él mismo. Ninguno de los dos se habría percatado de la presencia de Zeus, el rey del Olimpo. Furioso por el caos ocasionado por su hijo, aparta a Pandora del lugar y da comienzo a la batalla final. Padre e hijo se encarnan en una pelea en un ciclo que no parece tener fin. El combate es igualado, pero Kratos es superior, tanto así que logra debilitarlo. Pandora logra zafarse y decide sacrificarse para que así pueda ser abierta la caja. Kratos la toma nuevamente y no le permite su sacrificio. Herido y saliendo de los escombros, Zeus le recuerda todos los errores que Kratos tuvo en su vida, que no le falla a Pandora como ya le falló a su familia. La furia se apoderó de la razón del espartano, tanto que soltó a la niña en su mano, con el único objetivo de acabar con su padre a puño limpio. Pero haberla soltado significaba que ahora la caja estaba libre para ser abierta. Es por eso que Kratos decide abrirla para enterarse que estaba vacía. Con burlas de Zeus, la furia del espartano y su deseo de venganza son imparables. Es por eso, como al inicio del juego, hijo y padre se encuentran en la cima del monte Olimpo, presenciando el caos que causó a su paso el fantasma de Esparta. Tanta destrucción solo para acabar con su padre. Es por eso que Kratos le menciona que es tiempo de terminar su venganza. Pero no contaron con que Gaia se mantenía aún con vida. La Titánide había sobrevivido al ataque de Kratos. Es por eso que decide acabar con ambos. Pero Zeus y Kratos ingresan al cuerpo de la Titánide, de la Madre Tierra, para terminar su batalla. Padre e hijo se reencontraron en lo que fue una vez el hogar de Zeus. Ambos combatieron con sus técnicas más poderosas y todo su arsenal, pero nada podía detener la furia de Kratos. Entre un forcejeo de combate a sangre, con la espada del Olimpo de por medio, cada vez Kratos iba arrinconando a Zeus hacia el corazón de Gaia, y así lo hizo. Lo que estuvo buscando todo este tiempo, por fin sería logrado. El fantasma de Esparta atravesaría a su padre con la espada del Olimpo, atravesando además el corazón de Gaia, llevándose consigo la muerte de ambos. Ya sin nada más que hacer, Kratos se retira deshaciéndose de la espada del Olimpo, con el cuerpo sin vida de Zeus a sus espaldas, pero todavía quedaba un último intento de parte del rey del Olimpo para deshacerse del espartano. El espíritu de Zeus, similar a la forma espectral de Atenea, se presenta ante Kratos para infundirlo en su más profundo miedo, recordándole
todos los errores de su vida. Es en eso, en tanta tragedia del recuerdo, donde se presenta Pandora. La esperanza es lo que nos hace fuertes, es por eso que estamos aquí, es por lo que peleamos cuando todo lo demás está perdido. En ese momento, Kratos se despierta con un fuego esperanzador encendido en sus ojos, dispuesto a acabar su venganza. Con las espadas del exilio y con el resto de su armamento destruido por Zeus, se encarga de debilitar a su padre, prefiriéndolo hacerlo sin ninguna otra arma más que sus puños. Se deshace de las espadas para teñir todo de la sangre de los restos de Zeus. Al final, solo habrá caos. Habiendo acabado con su vida, supuso el fin del Olimpo, tal como había presagiado y advertido a Atenea. Ante Kratos se mostraba el caos que él mismo había causado, todo por consumir su venganza. ¿Realmente había valido todo eso para acabar con Zeus? El reinado de los dioses había terminado. Al morir el rey del Olimpo, se le presentó a Atenea a Kratos, diciéndole que aquel poder que una vez contuvo la caja de Pandora le pertenecía. Luego de la titanomaquia, la gran guerra, Zeus había resguardado todos los males en la caja y Atenea había guardado la esperanza en ella. Cuando Kratos la había abierto por primera vez para matar a Ares, había liberado al mismo tiempo los males a los dioses. Es por eso que la diosa de la sabiduría le exige al dios caído que le devuelva el poder que le pertenece. En las palabras del espartano, la caja estaba vacía. No había ningún poder en ella. Pandora murió en vano, pero no con ella la esperanza. Es un poder que Kratos llevó consigo desde el combate con Ares. Es por eso que ante un último acto, para dejar de ser sometido en favor de los dioses, Kratos decide que estos ya no son los que dictan el destino de los humanos. Él mismo lo dijo, no le debe nada a Atenea. Al igual que al inicio del primer juego, tomando la espada del Olimpo, Kratos decide inmolarse, esparciendo el poder de la esperanza a la humanidad, a pesar de vivir en el caos. En palabras de Atenea, ellos no sabrán qué hacer con él, refiriéndose a los humanos. Es así como Atenea le menciona que él la decepciona, quitándole la espada del cuerpo, dejándolo desangrar sobre la figura del fénix en el suelo. Como el mito del ave, luego se logra ver un rastro de sangre del fantasma de Esparta, en lo que parece ser que aparentemente no ha muerto, dando fin a God of War 3 y a la saga griega. En God of War, Kratos representa la muerte del politeísmo, trayendo consigo la muerte de todos los dioses, brindando a la humanidad esperanza para lograr cosas por sí mismos sin depender de entidades divinas. Sin gente que creyera en ellos y les rindiera culto, no habría razón de tener ese poder. No es casualidad que la letra griega que representa los juegos sea la última del alfabeto griego, el omega, representando el principio del fin. Solo me queda citar a alguien como Nietzsche para referirme a Kratos, el fantasma de Esparta. Quien pelea con las bestias, que tenga cuidado de no convertirse en una. Incluso, para alguien como Kratos, la muerte puede resultar algo insignificante. Estar atado a la vida podría parecer una maldición. El poder divino y la inmortalidad, cualidades que podrían traerle una nueva vida en otras tierras. A man made a god.